Este es el último de los mensajes o el último mensaje de la serie que hemos estado estudiando que se llama Cristianismo Trend. Cristianismo Trend. ¿Se acuerdan? Lo hemos dicho varias veces. Trend quiere decir tendencia, algo que se vuelve de moda o que se vuelve común. Ahora, eso no es necesariamente malo, pero el problema es este, que hay muchas cosas que nosotros adoptamos y no tenemos idea de dónde vienen, simplemente porque otros las hacen, nosotros las hacemos también. Yo les he contado, les conté el primer mensaje, hace años que hubo un reto que se llamaba el reto, el Icebox Challenge, creo que se llamaba, que había que echarse un balde de hielo encima. Yo lo hice. Yo no sabía por qué. Yo lo hice solo porque este muchachón de aquí me retó y ni modo, me retó, lo tenía que hacer y lo hice, pero yo no sabía qué era. Después me enteré de lo que significaba. Por cierto, muy significativo el asunto, pero yo lo hice sin saber. Así hay muchos, y vamos a la Biblia, hay muchos pasajes de la Biblia, hay muchas ideas que se han construido y que se han vuelto muy famosas, todo el mundo las adopta y aceptamos que así son, pero no sabemos por qué. Uno, y dos, a veces, no todos, pero muchas veces son ideas equivocadas y nosotros nunca nos enteramos porque simplemente las adoptamos. Y hemos aprendido que estos pasajes mal entendidos, al final lo que hacen es robarle la gloria a Dios, porque se usan para cosas que no son las correctas y también lastiman muchos corazones, porque hay mucha gente que ha creído cosas y está esperando de Dios algo que Dios no va a hacer porque Dios nunca lo dijo. Así que este es el último de los mensajes. Hemos hablado de cinco ideas que no son lo que nosotros pensábamos que eran. Y hoy vamos a ver la sexta. La primera fue, todas las cosas ayudan a bien. Ahora, ¿qué quiere decir eso? No quiere decir que cualquier cosa que me pase, no es una versión cristiana de no hay mal que por bien no venga. No es eso. Sino aprendimos que en las buenas y en las malas, en los momentos difíciles y en los momentos de bendición, y está hablando específicamente de finanzas, Dios está con nosotros. Y Dios nos sostiene cuando estamos en escasez, pero también nos ayuda a ser fieles cuando estamos en abundancia. Que por cierto, es más difícil ser fiel cuando estás en abundancia. También vimos otra idea, Dios no me dará más de lo que puedo soportar. ¿A qué se refiere? Si se acuerda, a que Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que su gracia, no mis fuerzas, sino que su gracia me puede sostener. Así que no hay tentación que nos pueda vencer si nos aferramos al Señor. También hablamos de todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Y eso es uno de los más famosos. Pero realmente lo que quiere decir es que nosotros podemos estar firmes en el Señor y Él siempre nos va a sostener hasta el final. Y hablamos también, no juzgues. Y ese es el pretexto perfecto. Cuando alguien hace algo y no quiere dar cuentas o alguien está haciendo algo incorrecto y uno dice, mira, esto está mal, rápido te dicen, no juzgues. Jesús dijo, no juzgues. Pero no quiere decir eso. Lo que quiere decir es, no juzgues con un mal corazón. Si tú tienes un corazón correcto y tienes hechos y no suposiciones, tú puedes juzgar y decir las cosas correctamente y con el espíritu correcto. Y la semana pasada hablamos de la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y vimos que no es un pretexto para no estudiar la Biblia, que no es un pretexto para no estudiar teología, por ejemplo, sino es una comparación entre el pacto de Moisés, que estaba escrito en piedra, y el pacto en Jesucristo, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Y lo que Pablo quería decir ahí, Dios a través de Pablo, es el pacto de Jesús es mucho mayor. Este es importante, pero no da vida, trae muerte, pero Jesús sí da vida. Y eso de verdad nosotros nos tiene que sostener. Y finalmente, hoy vamos a hablar acerca de otra idea que es muy común y se llama así, o lo hemos titulado así. Cada uno cosecha lo que siembra. Cada uno cosecha lo que siembra. O como lo hemos oído muchas veces usando la versión Reina Valera 60,
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, ¿en qué contexto hemos escuchado esas ideas? Por ejemplo, de repente alguien le dice a otro que se metió en un lío, le dice, mira, brother, no te hubieras metido en eso. No te hubieras metido en eso porque vos sabes que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Lo ha escuchado usted? O tal vez se ha metido en el lío y a usted se lo han dicho. A mí me lo han dicho. O le dicen a alguien, ten paciencia, porque aunque se tarde, Dios te va a dar la bendición que te prometió, porque cada uno cosecha lo que siembra. O esto ya tiene un sesgo más feo. Dice, si tienes necesidad de dinero, lo que tienes que hacer es dar una buena ofrenda, porque cada uno cosecha lo que siembra. Y eso es una enseñanza errada, estoy adelantándome, es una enseñanza errada, pero basada en esta misma idea. O tal vez tú estás sufriendo algo que no buscaste, que no provocaste, que no sembraste. Y entonces tú dices, pero ¿por qué me pasa esto si yo no sembré eso? O sea, si hubiera sembrado mal, está bien que me pase, pero no lo hice. ¿Por qué me pasa? Y está basada en la misma idea. O también una enseñanza que hace mucho mal al pueblo de Dios. Hermano, haga un pacto con el Señor. Hágalo con fe. Eso quiere decir, no, lo que no tenés, dalo. Eso quiere decir realmente. Haga un pacto con el Señor, hágalo con fe y espere por su bendición, porque cada uno cosecha lo que siembra. Esas son ideas basadas en este concepto o en esta enseñanza y están basadas en un versículo. Como hemos visto, todas están basadas sobre un versículo mal entendido. Y este versículo es Gálatas 6:7, que dice así, completo: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Ahora, vamos a entender realmente lo que este versículo dice. Pero la primera pregunta que surge es, ¿enseña la Biblia algo sobre ese principio de sembrar y cosechar? Y este es nuestro primer punto. ¿Enseña la Biblia, o mejor dicho, qué enseña la Biblia sobre el principio de sembrar y cosechar? Que lo menciona muchas veces. Ahora, ¿por qué lo menciona tantas veces? Y ahí es donde mucha gente con malas intenciones, maestros con malas intenciones, se agarran y dicen, mire, es que sembrar y cosechar, lo voy a decir así, muchos utilizan esta enseñanza para sacarle plata a la gente. Si usted siembra dinero, Dios lo va a bendecir. Y utilizan esto. La Biblia habla muchas veces de sembrar y cosechar, porque eso es importante y usted tiene que hacerlo. Eso es una verdad a medias. Sí es verdad que habla mucho. Ahora, ¿pero por qué habla mucho de eso? La razón es muy simple. La Biblia fue escrita fue escrita en diferentes contextos, un contexto muy distinto al nuestro, en un periodo de más o menos 1400 años, empezando con Moisés en el año 1400 antes de Cristo y hasta después de Jesús 100 años más. Ahora, una característica especial o específica de este tiempo es que la agricultura era parte del día a día. Aún la gente que vivía en ciudades, como por ejemplo a quienes les enseñó Jesús cuando estuvo en Jerusalén, estaban familiarizados con el campo, con sembrar y cosechar. Y es normal que Jesús haya usado esa figura para enseñarles a ellos, porque ellos lo entendían, era algo que ellos hacían constantemente. Por eso la Biblia habla muchas veces de sembrar y cosechar. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Primero, que sembrar y cosechar es un principio en el mundo espiritual y fue establecido por Dios desde la creación del universo. Vamos a ver Génesis 1:29. Dice la Biblia, también les dijo Dios, hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto. Todo esto les servirá de alimento. ¿A quién está hablándole Dios? Le está hablando a Adán y a Eva. Les está diciendo, les entrego toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto. Ahora, el hombre rápidamente entendió algo. La semilla es una cosa y el fruto es el resultado de la semilla.
¿Cómo logro fruto? Sembrando una semilla. O sea, fue muy simple. Y entonces desde el principio el hombre empezó a hacer uso de este principio. Ahora, hay otro principio importante. Génesis 1:12. Y dice la Biblia, y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su especie, y árboles que dan su fruto con semilla. Y resalto esta frase, según su especie. Y Dios vio que era bueno. Entonces, una ley que es importante, una ley natural sobre la siembra y cosecha es esta. La semilla determina el fruto. El tipo de semilla determina el fruto. Tan simple como esto. Yo siembro un frijol, ¿qué va a salir? No va a salir un manzano, ni va a salir una papaya. Lo que va a salir es un frijol. Si siembro manzanas, van a salir manzanas. Eso es un principio. Y está contenido en la Biblia porque Dios lo estableció así. Cada semilla da fruto de acuerdo a su naturaleza. Y quiero, por favor, que ponga atención en esto. ¿Por qué? Porque si se da cuenta, son los mismos argumentos que, mal entendidos, se enseñan. Usted tiene que dar esto para recibir esto, le dice. Y es cierto. O sea, la semilla determina el fruto. Pero, ¿será que es lo que realmente quiere Dios decirnos? Pero sigamos adelante. Proverbios 24 habla de otro principio. Dice, el perezoso no labra la tierra en la estación adecuada. Y resalto esa frase, estación adecuada. En tiempo de cosecha buscará y no hallará. Otra ley importante es que no se coseche inmediatamente. Lleva un tiempo. Si yo siembro hoy un grano de maíz, mañana no voy a ir a cortar una planta de maíz. Hay un tiempo que hay que esperar. Por eso es que, si no sé si se acuerdan, y no sé si los niños lo hacen todavía, pero ¿cuántos de nosotros sembramos un frijolito? ¿Todavía se hace eso, Miss? Sí, ok. El chang. Ah, bueno, sí, porque el frijol, les voy a contar. ¿Se acuerda que en un frasquito se ponía un poquito de algodón, se ponía un frijolito y se echaba agua? Y entonces empezaba, y uno miraba, porque esa era la gracia, el poder ver cómo se abría la semilla, empezaban a salir las raíces y después empezaba a brotar el tallo hacia arriba. Pero tener razón, se tarda bastante, no me acuerdo, como 2 semanas, algo así, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando lo hice la primera vez yo me moría porque como no se miraba nada, yo tenía ganas de meter las manos y ver qué pasaba. Y la maestra, no lo toquen, no lo toquen, no lo toquen. Y alguno que otro metió la mano y se arruinó. Por eso ahora es chance más rápido. Ah, sí, no me las... 4 días. Ah, qué rico. Ahora, este es un principio y Dios lo estableció. Se siembra, se espera un tiempo y se cosecha. Esto es otro principio. Aunque es un principio natural, Salmos 85:12 nos dice esto: el Señor mismo traerá la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. Ahorita que estamos pasando por esta ola de calor a nivel mundial, que se le achaca al famoso niño, que a saber qué niño será, pero todo el mundo le echa la culpa al niño y cuando pasa el niño viene la niña. Bueno, son fenómenos meteorológicos. Pero el punto es este: cuando no hay lluvia, no hay cosecha. Puede haber una buena tierra, puede haber una buena semilla, pero si no hay lluvia, no se puede cosechar. Por eso es que los jardines, bueno, el arquitecto Salamanca trabaja haciendo unos jardines verticales preciosos. ¿Y cómo es posible tener? Porque hay unos donde el sol pega todo el día con un calor horrible, pero el jardín está precioso. ¿Cómo se logra? Porque tiene un sistema de riego que no se mira, pero ahí está. Ahora, no se puede hacer eso en todo. Por eso Dios envía la lluvia. Por eso la lluvia es tan importante. Y la lluvia también tiene un papel muy importante en la Biblia. Ahora, ¿cuál es este principio? Otro principio, que Dios interviene en el proceso. Se siembra, pero para cosechar, Dios interviene. Eso es vital. Otro principio, 2 Corintios 9:6, dice, acuérdense de esto, el que siembra poco, poco cosecha.
El que siembra mucho, mucho cosecha. Y este principio es la cantidad de la cosecha es resultado de la cantidad que se siembra. Si yo siembro que se me olvidó las medidas, una hectárea, digamos, así eso es bastante. Pero si yo siembro una hectárea de semillas, puedo esperar una hectárea de frutos. Pero si yo siembro en una maceta, ¿qué puedo esperar? Lo que cabe en una maceta. Entonces se necesita, o la semilla está en proporción, o el fruto está en proporción a la semilla. Ahora, estamos hablando hasta aquí acerca de la siembra y cosecha natural, que son leyes que Dios estableció. Pero la Biblia también utiliza la siembra y la cosecha como una analogía, una comparación del principio de causa y efecto sobre nuestras vidas. Miremos lo que dice Job 4:8. La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. Ahora, nadie anda ahí sembrando maldad y después cosechando desventura. ¿A qué se refiere entonces? Eso es lenguaje figurado. El que hace cosas malas, ¿qué le va a pasar? Le van a llegar. Eso es lo que la Biblia, ¿cómo se llama? Enseña también. Hablando de sembrar y cosechar, esto ya no son semillas, sino aquí está hablando de decisiones. Pero funciona en los dos lados, porque esto es lo malo. Pero dice Proverbios 11:18, en la segunda parte, el que siembra justicia asegura su recompensa. ¿Qué quiere decir? Que si hace bien, puede esperar bien también. Ahora, aquí en la Biblia ya no está hablando de semillas y frutos, sino está hablando de decisiones y resultados de decisiones. La Biblia también habla así. Pero Pablo utiliza también esa analogía de sembrar y cosechar para referirse a la ofrenda a los necesitados en Jerusalén. 2 Corintios 9:10 dice, Dios que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Aquí Pablo está hablando de una ofrenda que estaban recolectando para los necesitados en Jerusalén. Y les dice esto, Dios que es el que da todo, les va a dar a ustedes lo necesario para que ustedes sean generosos y puedan bendecir a sus hermanos. La misma idea, sembrar y cosechar, un contexto diferente. Y hay otra analogía que usa Pablo también. Y la usa, y esto es interesante para hablar de la resurrección. 1 Corintios 15:20 dice así, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto, y oiga cómo lo dice, Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Y está usando la idea de sembrar y cosechar para hablar acerca de la resurrección. Jesús fue el primero. En otra versión dice la primicia, que también es un término asociado con sembrar y cosechar. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre sembrar y cosechar? Dice mucho. Dice mucho. Porque habla en varios escenarios. El primero es el escenario natural. O sea, un agricultor siembra y después cosecha cuando Dios da la lluvia. Pero también habla acerca de los resultados de nuestras decisiones. Oseas dice, el profeta Oseas dice, y sembraron vientos y cosecharon tempestades. Está hablando de sembrar, cosechar, pero en el sentido de decisiones, nuestras decisiones. También habla acerca de la generosidad. Porque dice Pablo, si ustedes dan abundantemente, abundantemente van a recibir. Y está usando la misma idea, sembrar y cosechar. Y Jesús habla acerca Pablo habla acerca de la resurrección usando los mismos términos, sembrar y cosechar. Ahora, ¿la Biblia habla de sembrar y cosechar? Sí, mucho, en diferentes escenarios. La pregunta que surge ahora es esta: ¿a cuál de esos escenarios se refiere el pasaje que estamos estudiando? ¿A cuál de todos? Y vamos al segundo punto, que es el texto en su contexto. Leamos entonces
no solo el verso 7, sino Gálatas 6 del 7 al 10. Y dice así: no se engañen, de Dios nadie se burla. ¿Por qué dice eso? Ya vamos a ver por qué. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Por cierto, estos versículos, el versículo 7, bueno, los 4, se utilizan indistintamente, sueltos, para decir una cosa o para decir otra. Pero cuando los unimos en su contexto, dicen algo diferente. Pero vamos primero al contexto histórico. Esto es importante, porque esta carta fue escrita a los Gálatas. Galacia no era una ciudad, Galacia era una región que componía o que estaba compuesta por varias ciudades, y esas ciudades fueron visitadas por el apóstol Pablo durante sus 3 viajes misioneros. Pablo fue ahí 3 veces. Y durante su primer viaje misionero, él estableció algunas de esas iglesias. Esta carta, la carta a los Gálatas, probablemente fue la primera de todas las cartas de Pablo y fue escrita en el año 48, muy probablemente después de Cristo. Ahora, esta es una carta especial, porque si ustedes la leen y se va, yo le animo a que la lea, es corta, son 6 capítulos, y que la compare. Cuando estudiamos el pasaje de 1 Corintios, empezamos con el saludo, si se acuerdan. Pablo saludaba, Pablo expresa su gratitud por lo que ellos están haciendo, aunque tenían miles de problemas, pero expresa su gratitud y también hay una oración. Esta carta de Gálatas no. Esta carta de Gálatas entra así. Es una carta directa. Ahora, ¿por qué? Porque Pablo sí estaba molesto con ellos. Sí, cuando uno la lee, uno se da cuenta que sí. Pero no es que no los amara, es que los amaba tanto que no entendía cómo estaba pasando eso. En Galacia, en esas iglesias, había muchos problemas muy serios. En Corinto el problema era la forma de ser iglesia, la forma de vivir el cristianismo. Pero en Galacia el problema era la médula, era la doctrina principal. Ese era el problema. Por eso es que Pablo entra directamente al problema. Y es una carta fuerte. Es una carta muy fuerte que aborda temas muy serios. Ahora, ¿cuál era el principal problema de ellos? Los famosos judaizantes, que hablamos de ellos también cuando estudiamos el pasaje de 1 Corintios. Los judaizantes, recordemos, eran cristianos de origen judío que le decían a la gente que para que ellos se perfeccionaran en su fe, no solo necesitaban creer en Jesús y en lo que Jesús había hecho, sino también circuncidarse y cumplir con todas las leyes de Moisés. El problema de esto, porque uno dirá, pero eso no es malo, pero ¿cuál es el problema? El problema es que se estaba relegando a Jesús a un segundo plano. Jesús no era lo más importante. Jesús solo era parte de la solución. Y eso, el problema es este. Si Jesús es solo parte de la solución y lo demás nosotros lo podemos lograr con obras, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué murió Jesús? Si yo lo puedo hacer, si yo puedo cumplir la ley, si yo puedo hacer lo que Moisés dijo, ¿para qué vino Jesús? Por gusto. Ahora, esa era la enseñanza real de los judaizantes. Y contra eso es que Pablo habla en esa carta. Y el mensaje central del libro es: la libertad verdadera solo viene a través de Jesucristo. La libertad verdadera solo viene a través de Jesucristo. Por cierto, esta carta fue la carta que Martín Lutero, estudió a profundidad y donde Dios le habló y de donde surgió todo lo que nosotros hoy conocemos como
la reforma. Ahora, Pablo sabía de lo que estaba hablando, no solo porque era un maestro. El pastor John MacArthur, que es un pastor, teólogo, maestro, dice estas palabras. El apóstol Pablo hablaba de legalismo con experiencia de primera mano y también hablaba de la gracia por experiencia propia y con revelación divina de primera mano. Más que cualquier otro apóstol, Pablo entendió lo que significaba el yugo de la ley y la libertad de la gracia. Y es que en esta carta hay un contraste en toda la carta sobre estos temas, entre la gracia y la ley, entre la fe y las obras, entre la carne y el espíritu. Toda la carta habla de ese contraste. Y aquí hay un pequeño cuadro para que usted entienda cuál era el mensaje de Pablo en esa carta, porque de entender esto nos ayuda a entender el versículo que queremos estudiar. Primero, el evangelio de Pablo es el evangelio de la libertad por la gracia. Y eso es lo que Pablo resalta en su carta. Pero el evangelio de la ley de los judaizantes es un evangelio que no trae libertad, sino trae esclavitud, todo lo contrario. El evangelio de Pablo es un evangelio de fe, sin lugar alguno para la dependencia de la observancia de la ley. Pero la ley requiere del esfuerzo humano para su cumplimiento. Pero el problema es este: nadie puede ser justificado por la ley. La fe, lo que enseñaba Pablo, se apoya únicamente en la promesa de Dios. El que tiene fe sencilla en la promesa de Dios recibe la vida. Eso es lo que hemos aprendido. Pero, por el otro lado, la enseñanza de los judaizantes, la persona que vuelve a elegir la ley se obliga a sí mismo a obedecerla toda, y al hacerlo está rechazando la gracia. Y eso es lo que Pablo quiere que los gálatas entiendan, y ese es su mensaje en toda la carta: contraste. Miren, hay algunos temas en los cuales se puede lograr un término medio, digámoslo así, o una síntesis. Hay dos posiciones opuestas y se puede lograr algún arreglo. Hay algunos temas que sí se puede hacer así, pero aquí no estamos hablando de eso. Y lo que Pablo quiere resaltar es, miren, esto es la doctrina central. Si ustedes no creen esto, no sirve para nada lo que ustedes hagan. Esta es la médula de toda nuestra salvación. Y entonces Pablo enfatiza aquí que la carne y el espíritu son principios opuestos. Mire cómo lo dice Gálatas 5, 16, 17. Así que les digo, vivan por el espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y a su vez el espíritu desea lo que es contrario a ella. O sea, chocan. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿Qué es la carne? No es un buen filete de carne. ¿A qué se refiere Pablo cuando usa esa palabra en este contexto? Se refiere a la naturaleza pecaminosa que todos tenemos. ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Porque la carne no le gusta orar. Por eso es. ¿Por qué es más fácil responder con un insulto cuando alguien nos trata mal y no responder de buena manera? Porque la carne nos impulsa. A eso se refiere. Y lo que Pablo está diciendo es, la carne y el espíritu son contrarios, no pueden unirse. Es como agua y aceite. Y esto es lo que él está expresando en su carta. Pero también les dice algo más, que la carne y el espíritu se oponen entre sí en su naturaleza esencial. No son lo mismo. Por eso es que chocan. Gálatas 5, 19 al 23 dice, las obras de la carne se conocen bien. Y veamos que aquí hay una lista larga de acciones. Todas estas son acciones. Dice inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería,
odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borrachera, orgías y otras cosas parecidas. ¿Qué quiere decir eso? La lista sigue y es larga. Les advierto ahora, dice Pablo, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, dice en el verso 22, el fruto del Espíritu, las obras de la carne y el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Todas las obras de la carne son acciones exteriores y el fruto del Espíritu es obra interior del Espíritu Santo en nosotros. Y Pablo no se pone a poner una lista uno contra otro, sino más bien dice, cuando el Espíritu Santo obra, todo esto se acaba. Pero si ustedes no dejan que el Espíritu Santo obra porque quieren vivir bajo la ley, entonces esto agarra más espacio todavía. ¿Por qué? Porque la carne y el espíritu se oponen entre sí en el estilo de vida que generan. No pueden estar unidos y eso es lo que Pablo quiere que se nos quede claro. Gálatas 6:8 dice, el que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción, fruto, destrucción. Siembra para la carne, cosecha destrucción. El que siembra para agradar al espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. La carne y el espíritu se oponen porque dan cosechas opuestas, ni siquiera diferentes, opuestas, muerte y vida eterna. Y es lo que Pablo quiere que los Gálatas entiendan. Entonces, ahora llega al final de su carta, el último capítulo 6, y llega como a la cúspide de todo su argumento. Y les dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. No se engañen. La conjugación, la forma de conjugación en el original, que es griego, se refiere a una acción que ya la están haciendo. Y dice, ya no la sigan haciendo. Es como el niño que se está subiendo a la parte más alta. Una vez estábamos en Guatemala y nuestros sobrinitos. Subimos nosotros a la segunda planta y en eso miro pasar al más chiquito. Tenía 4 años en ese tiempo. Con una silla de estas y con un banquito. Iba así. ¿Y vos? Solo se me quedó viendo. Lo llevo al cuarto de la tía Vale, porque así se llama ese cuarto. Yo duermo en el sillón, ni modo, pero la tía Vale tiene cuarto. La cosa es que cuando llega, cuando yo lo vi, me fui detrás de él y vi que el mono puso la silla, puso el banquito, se encaramó en la silla, se estaba encaramando al banquito para estirarse, para agarrar el control de la televisión que estaba hasta arriba. Y yo le dije, ¡no! Y lo agarré antes de que se terminara de subir. Es lo mismo lo que está diciendo aquí. Ustedes ya se subieron, ya se van a estirar y ya se van a caer. Y Pablo dice, no, no lo hagan, dejen de hacerlo. Porque los gálatas ya estaban engañados. Los gálatas ya creían lo que los judaizantes les habían dicho. Ya estaban ellos creyendo que la gracia era inferior a la ley. Y Pablo dice, no se engañen. Y esa frase o esa palabra engañar literalmente quiere decir hacer muecas con la nariz. Como los niños, ¿verdad? Vos que trabajas con chiquitos. Cuando uno se burla del otro, le frunce la nariz. Es la misma cosa. Lo que está diciendo, ya dejen de fruncirle la nariz a Dios. Ahora, ¿quién le frunciría la nariz a Dios? Nadie. Pero eso es lo que están haciendo cuando ustedes están creyendo esto. Porque ustedes están diciéndole a Dios, mira Dios, chivo que mandaste a Jesús, pero yo no creo que sea suficiente. Yo sí sé lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Nadie en su sano juicio lo haría, pero en la práctica eso es lo que estaba pasando. Por eso dice, no se engañen. De Dios nadie se burla.
Y entonces Pablo utiliza aquí la figura de la siembra y la cosecha para referirse a la conducta humana. Y el verso 8 dice, el que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. La primera cosa entonces que tenemos que ver es esto. Solo hay dos terrenos. Lo voy a decir porque creo que se oye mucho. De repente uno se encuentra con alguna predicación en YouTube y algún fulano está pidiendo dinero y dice, usted tiene que sembrar en buena tierra. Esta iglesia es buena tierra. Eso es mentira. Pablo, si estamos usando este pasaje, Pablo está diciendo que solo hay dos terrenos. Uno es el terreno de la carne y el otro es el del espíritu. No hay más. O sembramos para la carne o sembramos para el espíritu. Y dice que si nosotros sembramos para agradar, bueno, usando las palabras de Pablo, dice, el que siembra para agradar a su carne. ¿Por qué dice su carne? Porque cuando habla de espíritu no dice su espíritu, dice el espíritu. Aquí está hablando de su carne porque es lo de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestra carne? Bueno, no solo es esta es la natural. No, ¿cuál es nuestra carne? Nuestra carne son todos aquellos deseos, pensamientos, emociones, anhelos, decisiones que tomamos que nos agradan a nosotros. Hay cosas que nos agradan a nosotros y nosotros las hacemos. Por supuesto, hay deseos que son legítimos. Por ejemplo, dormir 5 minutos más. Excepto cuando eso nos impide hacer algo más, se vuelve ilegítimo. Pero eso no es malo. O de repente tener una buena cena, no es malo. Pero cuando esa cena se vuelve el final de todo, o lo más importante, eso ya es un problema, porque entonces cambiamos de sembrar lo correcto a sembrar lo incorrecto, y eso tiene que ver con sembrar en la carne. Pero vamos más a ejemplos más crudos. Aquel hombre que le gusta vivir en relaciones de infidelidad. Yo conozco gente así, que no puede quedarse quieto. Es increíble, es terrible. Ahora, ¿qué está haciendo? Él está sembrando. ¿Para qué? Para la carne. También aquella persona, pues todos son hombres y mujeres, que le encanta el chisme, le encanta el chambre. No es chambre, realmente es información para orar por alguien, ¿no? Así dicen. Pero aquella persona que le encanta el chisme, ¿qué está haciendo? Sembrar en la carne. Aquel que le encanta andar juzgando a todo el mundo, ¿qué está haciendo? Sembrar en la carne. Y Pablo dice, el que siembra para agradar su carne, de su carne va a cegar corrupción. Por eso, 1 Juan 2, 15 y 16 dice esto: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y dice Juan, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y creo que aquí es importante decir esto. Las redes sociales alimentan esto. No quiero decir que son malas y que tire el teléfono a la basura, o si lo quiere tirar, dígame en dónde. No le estoy diciendo eso, le estoy diciendo, escoja bien, porque muchas de las cosas que miramos, lo único que hacen es darnos deseo de tener algo más. Qué bonito los tenis que puso Fernando ahí en su Instagram. Yo quiero unos tenis como esos. Y entonces estamos sembrando, ¿qué? Envidia. Y eso es pecado. Y eso nos puede llevar a otras cosas. Ahora, úsela correctamente. Sí,
úsela bien, no hay problema, comparta del Señor. También pase un buen rato, sí, está bien, pero tenga cuidado con lo que hace, porque esa es una manera donde todos sembramos para la carne muy fácilmente. Ahora, si eso es sembrar para la carne, ¿qué es sembrar para el espíritu? Colosenses 3, 1 y 2 dice: Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Entonces nosotros tenemos que tener claro, constantemente estamos sembrando en el espíritu o en la carne. Siempre lo hacemos. Nos levantamos, inmediatamente pasa. Así es. Y eso es lo que está hablando Pablo. Está diciendo, miren, ustedes siempre están sembrando. Escojan bien lo que siembran. Escojan bien lo que siembran. Ahora, mire, alguien podrá decir, pero mire, yo no estoy viendo en mi teléfono pornografía, ni estoy viendo cosas de chismes, ni estoy viendo esto o el otro, y paso como 4 horas al día en el teléfono. Sinceramente le voy a decir algo. Yo no creo que esas 4 horas sea la mejor forma de ocuparlas así. Tal vez estudie la Biblia. No, es que mire, en TikTok yo estudio la Biblia. No, por favor. O sea, está bien que le dé unas ideas, que le inspire, está bien, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Tenemos que elegir correctamente. Tenemos que elegir correctamente. Y Pablo dice, no se engañen. Siempre están sembrando, siembren bien. Eso es lo que está diciendo en síntesis. Y dice después en el verso 9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Si se da cuenta, aquí está el principio natural de hay un tiempo para sembrar y uno para cosechar. Hay un tiempo en medio. Por eso dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharé. Ahora, esa palabra, el hacer el bien, esa es la palabra en griego ágatos. Ágatos quiere decir no cosas buenas. Por ejemplo, así yo tomo la mochila y se la llevo a su dueño y se la devuelvo. Es una cosa buena, pero no se está refiriendo, ágatos no se puede usar para esto. Ágatos se refiere a, no me voy a robar la mochila aunque está bien bonita, la voy a devolver. ¿Me explico? Hacer lo correcto. De eso está hablando Pablo. No nos cansemos de hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Sembrar para el Espíritu. Sembrar para el Espíritu. Hay un tiempo cuando nosotros sembramos para el Espíritu, hay un tiempo que pasa antes de que recibamos la cosecha. Y por cierto, a veces es mucho tiempo. Y no quiero asustar a nadie, pero puede ser que te vayas de esta tierra y no ves el resultado. Pero no por eso no hay resultado. Sino que Dios tiene un propósito diferente. Yo sé el caso de un niño que vivió 2, 3 horas tal vez. Él desde que estaba en el vientre de su mamá tuvo un problema serio y el consejo de los médicos fue aborte, porque su niño no va a vivir, su niño tiene una condición, no sé cómo se llama, pero es terrible, el niño se va a morir. Y es más, si usted sigue con el embarazo, el problema es que usted se puede morir. Y él también, o sea, no vale la pena, aborte. Y ella, junto con su esposo, tomaron una decisión, no. Así que el embarazo llegó a término. Nació el bebé, era un varón. Se lo dieron a sus papás y lo tuvieron en sus brazos como 2 horas. Y el bebé, como dijeron los médicos, murió. Ahora, mucha gente estuvo orando por este niño. Muchísima gente, no solo en Guatemala, donde eso pasó,
sino en muchas partes del mundo. Mucha gente, iglesias hubo que estuvieron haciendo reuniones para orar por ese bebé. Pero el bebé se murió. Y entonces dice uno, ¿y entonces cuál es el fruto de haber orado tanto? ¿O no lo podemos pensar? Y es legítimo pensar. ¿Sabe cuál es el fruto? Y eso mismo lo dicen sus papás. Y es este. Mucha gente se reconectó con el Señor o se reconcilió con Dios por la vida de este niño que solo vivió 2 horas. Muchas iglesias se reavivaron por estar orando por un niño que solo vivió 2 horas. Un niño que vino a la tierra y volvió a irse. ¿Hubo fruto? Sí, pero era un fruto mucho más amplio. Ese niño, o el caso de este niño, logró, o lo usó Dios, correctamente dicho, lo usó Dios para un efecto multiplicador mucho más que si el niño hubiera nacido y crecido. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre siembra, todo cosecha. Por eso no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y finalmente dice el verso 10, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Porque sembrar y cosechar no solamente da un fruto de bendición para nosotros en vida eterna, sino un fruto de bendición para nuestro prójimo, el que está cerca. Por eso, cuando alguien cuando alguien está en una posición donde ha dejado que el pecado agarre el espacio en su vida, afecta a los demás, porque así funciona. Pero cuando nosotros sembramos en el Espíritu y tenemos fruto de vida eterna, ese fruto se manifiesta en bendición para mucha gente a nuestro alrededor. Eclesiastés 11:6 dice esto: siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizá de ambas. En otras palabras, no dejes de sembrar, no dejes de sembrar. Siembra en la mañana, siembra en la tarde, siembra en la noche, siembra hoy, siembra mañana, todos los días. Pero tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Y a eso es a lo que se refiere Pablo en este pasaje. O mejor vamos a las conclusiones y ahí respondo a esta pregunta. Último punto, tercer punto, conclusiones. Primero, nos preguntamos, ¿a qué escenario se refiere este pasaje? Si era el escenario natural, si era el escenario de hablar de nuestras decisiones, causa y efecto, a la resurrección de Jesús o al escenario de dar una ofrenda para los necesitados. Ahora, este pasaje, y esta es la primera conclusión, se refiere específicamente a nuestra vida espiritual. O sea, nos afecta a todos. Nadie puede decir que esto no le interesa. Se refiere a nuestra vida espiritual y cómo la invertimos. Si en nuestra propia naturaleza pecaminosa o en el espíritu. Tenemos que tener conciencia de esto, mis amigos. Generalmente no lo hacemos. Simplemente vivimos y estamos sembrando. Estamos sembrando. Primera conclusión. Segunda, utilizar este pasaje para prometer una recompensa no solo es ilegítimo porque el contexto no está hablando de eso, sino es engañoso. Y le voy a decir por qué. Porque una semilla sembrada con una intención incorrecta se vuelve mala semilla. Y este pasaje particularmente se ha usado muy mal para poder despertar la codicia en la gente. Y le voy a dar un ejemplo de primera mano y no me da vergüenza. Me siento mal por decirlo, pero lo cuento. Una vez estábamos en la iglesia y el pastor dijo que Dios le había hablado y que Dios le había dicho que iba a multiplicar
iba a dar el doble de la ofrenda que diéramos. Y ahí va Juan Carlos a traer la chequera y hacer un cheque. Hice el cheque y lo llevé al altar. Por supuesto no fue así, ¿verdad? No, Señor. Pero en mi corazón, ¿cómo iba yo? Ya la hice. Si di esto, voy a tener el otro. Ya estuvo, ya resolví mi lío. ¿Sabe qué pasó? Nada. Nada. Ahora, ¿perdí el dinero? No, porque gracias a Dios fue dado a la iglesia y la iglesia lo usó. No lo perdí. Pero sí, Dios me reprendió por algo. ¿Sabe por qué? Por codicioso. ¿Está malo dar a la iglesia? No. Por supuesto, la iglesia necesitamos pagar esto, necesitamos pagar todo. Y las ofrendas y diezmos sirven para eso. No está malo hacerlo. Pero ¿por qué lo haces? Ese es el asunto. Y yo me fui codicioso. Cuando nosotros hacemos eso, una buena semilla la volvemos mala. Cuando nosotros decimos, no, yo voy a tratar bien a Almita porque yo quiero que me traten bien a mí. Eso está mal. Porque yo tengo que tratar bien a Alma y a todos los demás, a todos ustedes y a toda la gente. ¿Por qué? Porque Dios dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No es para recibir que yo lo haga. Cuando yo hago eso, entonces esa semilla que es buena se vuelve mala, se arruina. Por eso este pasaje no puede servir para prometer una recompensa. No, hermano, es que usted tiene que hacer esto porque si usted hace, Dios se lo va a dar. Y todavía le dice, porque Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre siembra, todo cosecha. Es cierto, pero no es cierto. O sea, sí es cierto, pero está usado incorrectamente. Por eso, este pasaje no se puede usar para prometer una recompensa, porque es ilegítimo, el contexto no está hablando de eso, está hablando de una realidad, no de una promesa, y además es engañoso. Tercera conclusión, debemos estar conscientes de nuestros pensamientos, deseos, intenciones y decisiones para sembrar en el territorio correcto. Déjeme ponerlo así, sale usted de acá, llega al redondel y que usted está yendo en su carril, está haciendo todo correcto y de repente viene un loco y ¡fum! Se le pasa. Y usted pone la mano sobre la bocina y ya sabe a qué va, ¿no? Usted decide lo que va a hacer. ¿Qué dice la Biblia? ¿Paguemos mal por bien? No, al revés. Venzamos el mal con el bien, así dice. Ya iba a decir otra cosa. Pero usted decida, usted está ahí a punto de sembrar en la carne. Entonces, gracias a Dios nuestro carro no tiene bocina. Y lo digo así, no porque crea, oh, el pastor, no, es que no tengo bocina. Porque es difícil, pero tenemos que estar conscientes, conscientes. Y una última cosa, y esto nos lleva ya a la cena del Señor, a la Santa Cena que vamos a tomar en un momento. Si el fruto de nuestra vida es desagradable al Señor, ¿cómo sabemos? Según la Biblia, debemos dejar de sembrar incorrectamente hoy y empezar a hacerlo para el Espíritu. Si nosotros hoy nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es incorrecto, estamos pagando mal por mal, o peor todavía, estamos pagando mal por bien, es momento de parar y es momento de hacer lo correcto. Este pasaje es hermoso porque nos muestra que cuando nosotros conscientemente decidimos honrar a Dios, Dios nos bendice por eso. No nos ofrece cosas, sino nos bendice y da vida eterna. Si nosotros decidimos sembrar correctamente. Y yo le animo hoy a que tome esa decisión. Creo que todos tenemos que pensar en esto y pedirle a Dios que nos hable y nos muestre lo que hay en nuestro corazón. Y eso es lo que vamos a hacer. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque
Tú nos enseñas en tu palabra que todo lo que nosotros sembramos siempre va a tener un resultado. Ayúdanos, Señor, a sembrar correctamente. Ayúdanos, Dios, a no sembrar para la carne, a no darle espacio a nuestros pensamientos, nuestros deseos pecaminosos, a no responder como es natural en nosotros responder, sino que podamos, Señor, hacer lo correcto, que podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que sobre todo te amemos a ti con todo nuestro corazón, nuestra fuerza, con nuestra mente, que cada cosa que hagamos sea para honrarte a ti. Yo quiero pedirte que tomes un momento ahora estamos a punto de tomar la Santa Cena, y Pablo le dijo a la iglesia que no se debía tomar la cena indignamente, porque tiene consecuencias terribles. Por eso quiero pedirte que te tomes un tiempo para pensar en el fruto que estás dando. ¿Cuál es el fruto que estás dando? ¿Es el fruto que agrada a Dios? Tus pensamientos, tus acciones, tus anhelos, tus decisiones, todo esto ¿ha producido fruto que honra a Dios? ¿O es al contrario? La Biblia dice que si nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, el Padre es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Tal vez nos estamos burlando de Dios y no nos hemos dado cuenta. Pero no lo podemos engañar. Y por eso, esta mañana Él nos habla y nos recuerda la importancia de conscientemente sembrar para el Espíritu y no para la carne. Señor, háblanos y muéstranos si lo que nuestra vida refleja es lo que a ti te agrada. Ayúdanos a reconocer nuestro pecado, a arrepentirnos y a enderezar el camino. Espíritu Santo, obra en nosotros para que no seamos nosotros una vitrina de las obras de la carne, sino que seamos una vitrina del fruto del Espíritu. Y eso no lo hacemos nosotros, eso lo haces tú. Obra en nuestro corazón, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos servidores, por favor. El apóstol Pablo usó la figura de sembrar y cosechar para hablar de la resurrección. Jesús dijo esto: si la semilla no es puesta en tierra y muere, no hay vida. Y lo que Jesús hizo fue morir. Él no merecía morir. Si Él nunca pecó, los que merecen morir somos nosotros, queridos amigos. Y si no morimos es porque Jesús dio su vida primero. Y Él fue sembrado usando esta figura por nosotros para darnos vida eterna. La cena del Señor nos recuerda eso. Nos recuerda nuestra necesidad, pero también nos recuerda la vida que hay en Jesucristo. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y que oremos. Señor, gracias. Gracias, Jesús, porque estuviste dispuesto a morir por mí. Porque el castigo que era mío, tú lo pagaste. Gracias. Porque tú fuiste sembrado. Tú moriste y literalmente fuiste puesto en la tierra por mí. Y hoy, Señor, reconocemos ese sacrificio y te damos gracias. Espíritu Santo,
Ayúdanos a tener siempre presente en nuestro corazón gratitud por tu sacrificio, por el sacrificio de Jesús, y a vivir consecuentemente con Él. Ayúdanos a sembrar correctamente, a hacer bien, a sembrar para el Espíritu y no para la carne. Señor, y que este tiempo en el cual tus hijos vienen delante de ti sea un tiempo de refrigerio para cada uno de nosotros. Para aquellos que tal vez han estado sufriendo y que han estado enfrentando situaciones muy difíciles y han sido fieles y han estado sembrando fielmente. Este tiempo en tu mesa, Señor, les afirma que tú estás con ellos y que no los vas a dejar y que los vas a sostener hasta el final. Y el Señor dice: no dejes de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar si no desmayas. Y el Señor está contigo y Él te sostendrá para que eso sea así. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Hermanos servidores, por favor, repartan. Gracias por tu sodio y el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra cosecha. Pero hay una cosecha que nosotros recibimos y que no sembramos. Y esa cosecha es la vida eterna. Porque quien la sembró fue Dios. Y la semilla fue Jesús. Pero el resultado nosotros lo recibimos. Nunca olvidemos eso. Porque esa es la razón por la que nosotros hoy podemos decir que somos hijos del Dios Altísimo. Quiero pedirle que se ponga en pie, por favor. El apóstol Pablo escribió estas palabras. Dice: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes. Que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias, lo partió y dijo: tomen y coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria
de mí. Hagámoslo, hermanos. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en memoria de mí. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Hagámoslo, hermano. Gracias, Señor. Gracias por ese nuevo pacto sellado con una copa en ese lugar, en esa cena, que es un símbolo de la sangre que tú derramaste, Jesús, en esa cruz, que fue derramada hasta lo último. Tú moriste por nosotros y por eso te damos gracias. Gracias porque este tiempo juntos como iglesia, como familia tuya, siempre nos recuerda eso. Bendito Señor, no permitas que se nos olvide, porque cuando se nos olvida es cuando agarramos nuestro propio camino y empezamos a sembrar semilla incorrecta, semilla en la carne que da perdición. Ayúdanos a siempre tener claro esto. El que merecía morir era yo, y el castigo eterno es la única cosa que yo podía esperar. Pero tú transformaste mi futuro. Me diste vida eterna y transformas mi vida por tu sacrificio. Jesús, gracias. Gracias, Padre, por dar a tu Hijo. Gracias por sembrar a tu Hijo para salvación nuestra. Adoremos juntos al Señor. Digno es Él, Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amparo del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor.
digno, Señor. Nadie merece que se le adore como tú. Porque fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Dios te dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en la tierra, lo que está en los cielos y lo que está debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que tú eres el Señor, para gloria del Dios Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Señor, ahora salimos animados, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros. Animados que si hacemos y persistimos en hacer lo correcto, tú vas a bendecirnos con vida eterna para nosotros y para otros, Señor, usándonos como instrumento de bendición. Traemos a tu altar nuestras ofrendas y diezmos, Señor, con un corazón agradecido, no para hacer un negocio contigo, sino lo traemos porque te amamos, porque reconocemos que todo te lo debemos a ti, porque es nuestra manera de honrarte, Señor. Y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y que les des semilla para que puedan comer su pan y semilla para sembrar para tu reino, para que sea glorificado tu nombre. Salimos, Señor, con gozo, con alegría. Salimos, Señor, sabiendo y recordando que es por tu vida que nosotros tenemos vida hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Que Dios le bendiga, querido hermano. Estamos despedidos. Nos vemos la próxima semana. Que la gracia del Señor esté sobre todos. Amén.